Bienvenido a Través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Felden. Está bien, es bueno tenerlos con nosotros de nuevo. Y aquellos de ustedes que están viendo en televisión, confiamos en que si están de vuelta después de estar con nosotros la semana pasada, recordarán que casi tuvimos que cortarlo un poco demasiado rápido, cómo fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Está bien, sigamos con eso porque no nos gusta dar a la gente la idea de que, bueno, ya saben, no tengo nada que ver con eso. Oh, sí, lo tenemos. Ahora, si me acompañan, tomemos ese tema en Primera de Pedro, y simplemente entremos directamente en el versículo 2. Ahora recuerden de qué estábamos hablando la semana pasada, cómo Jesús les dijo a los 12, dice, ustedes no me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes. Cuando le preguntó a Pedro la base de su fe, Pedro respondió, tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? La carne y la sangre no te dijeron eso, sino solo el Padre que está en los cielos. Y luego, si recuerdas, miramos a la vendedora de púrpura, Lidia, en el libro de los Hechos. Y nuevamente, fue el Señor quien abrió su corazón y atendió a las cosas que Pablo hablaba. Está bien ahora, ¿cómo funciona esto? Creo que 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 probablemente arroja tanta luz sobre toda esta idea de la elección y ser elegido como cualquier otra porción de la Escritura. Versículo 2, donde Pedro escribe elegidos y recuerda a los elegidos de la Escritura, ya sea en Génesis, en el Antiguo Testamento, durante el ministerio de Cristo, durante la era de la Iglesia, o los elegidos de la tribulación. Los elegidos son siempre los creyentes. Son los creyentes. Bien, así que Pedro está hablando de los creyentes, elegidos, según Él. ¿Cuál es la palabra? Conocimiento previo de Dios. Elegidos, según el conocimiento previo, conocimiento de Dios, Él, Padre a través de la santificación del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, para la obediencia en la aspersión de la sangre de Jesucristo. Bien, ahora esa palabra conocimiento previo, entonces creo que resuelve toda la controversia. No tenemos que quedarnos sentados y decir, bueno, si alguien va a ser salvo, será salvo sin importar lo que yo haga al respecto. Y por otro lado, tenemos que darnos cuenta de que en la carne no podemos hacer nada. Dios tiene que precipitar algo. Y la palabra conocimiento previo, creo, simplemente nos lo abre. El conocimiento previo significa que antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán fuera creado, Dios sabía lo que tú y yo haríamos con el Evangelio. Ahora, eso es asombroso, lo sé, pero ese es el Dios que presenta la Biblia. Lo sé, Dios omnisciente, que conoce el final desde el principio, no solo de la gran imagen, sino de cada individuo, de cada nación y de cada imperio. Ahora probablemente puedo estar un poco más tranquilo con toda esa situación en el Medio Oriente que muchas personas, porque lo veo así. El Dios soberano está en completo control. Nada va a suceder allí que no esté dentro de su programa particular. Bien, conocimiento previo. Ahora, ¿qué significa? Bueno, espero no estar exagerando, pero sabes que Jesús dio, no sé si fue una parábola, pero hizo la afirmación sobre no echar perlas a los cerdos. ¿Lo has oído? ¿De qué estaba hablando? Bueno, no hay sentido en desperdiciar tu aliento con alguien que es absolutamente contrario, rebelde e indiferente a las cosas de la palabra. Ahora tenemos que acercarnos y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para presentar el plan de salvación de Dios a cualquiera y a todos. Pero ves, Dios sabe cuáles van a responder. Sabiendo cuáles van a responder, ¿qué puede hacer? Abre el corazón. Y ahora esto casi cierra el círculo. Sé que lo hace. Pero sin embargo, esta es la forma en que creo que las Escrituras desarrollan el primer paso para entrar en el plan de salvación. Ahora,
Déjame volver a la pizarra un momento, si puedo. Aquí estamos de nuevo. Un cuerpo, un alma, sin nada a nuestro favor más que una naturaleza pecaminosa. El espíritu está muerto, y como dije en la última media hora, las personas muertas ni siquiera pueden creer en nada. Así que lo primero que tiene que suceder, mientras la palabra, por supuesto, continúa saliendo entre la raza humana, es que Dios, el Espíritu Santo, de alguna manera, enciende una chispa dentro de un individuo y puede tomar un periodo de tiempo antes de que ese individuo finalmente llegue al lugar de realmente creer. A otros puede que no les tome tanto tiempo, pero el Espíritu Santo tiene que de alguna manera precipitar una actividad dentro del corazón, el alma del individuo. Ahora regresa conmigo, si quieres, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora, no sé si el Señor tardará lo suficiente, y no sé si estaremos al aire el tiempo necesario para llegar al libro de Romanos, pero si tuviéramos que enseñar el libro de Romanos verso por verso, como hemos comenzado en Génesis, señalaría que en el capítulo 7 no hay mención del Espíritu Santo en absoluto. Pablo está casi desolado con todo tipo de pensamientos. ¿Por qué es que lo que no quiero hacer es lo que hago? ¿Y por qué es que las cosas que quiero hacer no las hago? No estamos todos en el mismo barco muchas veces, pero verás, el Espíritu Santo nunca se menciona en el capítulo 7. Y de repente pasas al capítulo 8. Y recuerda, no había pausas en las cartas de Pablo. Entras al capítulo 8 y ¿con qué está lleno? Del Espíritu Santo, 19 veces, si no me equivoco. 19 veces se hace referencia al Espíritu Santo en Romanos capítulo 8 y solo una vez antes en los 7 capítulos anteriores, y eso es en Romanos capítulo 5, donde el Espíritu Santo se menciona solo una vez. Ahora, eso debería hacernos sentar y prestar atención. De acuerdo, Romanos capítulo 8. Comencemos con el versículo 5. Porque aquellos que son de la carne, esta persona aquí, que no tiene más que cuerpo y alma, y está muerta espiritualmente, porque los que son de la carne se ocupan de las cosas de la carne. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que no buscan la luz, no tienen preocupación por ella, ¿de acuerdo? Pero los que son del Espíritu, ¿ves? Eso está en mayúscula. Así que ahora el Espíritu Santo ha entrado en la imagen, y el Espíritu Santo ha hecho algo para que prestemos atención a lo que Dios tiene que decir. Pero los que son del Espíritu se ocupan, nuevamente usando el verbo, de las cosas del Espíritu. Ahora bajemos al versículo 7. Porque la mente carnal, la natural, la mente no salvada, esta, aquí en la pizarra ahora, la mente no salvada es muerte. Pero para estar, no, lo siento, estoy en el versículo 6, pero el versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Enemistad, ¿sabes lo que significa esa palabra? Justo lo que dice, Él es un enemigo de Dios. No es amigo de Dios, sino un enemigo de Dios. Y esa mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Ahora, ese es un lenguaje fuerte, ¿no? ¿Sabes? Y cada vez que leo ese versículo, tengo que asombrarme de que el mundo se comporte tan bien como lo hace. Es un milagro que se comporten tan bien como lo hacen, y sabemos que casi se está desmoronando, pero aún así no hay preocupación por las cosas de Dios entre la mente carnal. Está bien, entonces versículo 8. Así que aquellos que están en la carne, aquellos que están en este estado hasta que el Espíritu Santo entre, no pueden agradar a Dios. Bien, entonces en el versículo 9 Pablo establece la diferencia. Sin embargo, entre el creyente y el carnal o el incrédulo, y él dice, pero ustedes no están en la carne, ya no están bajo el control del viejo Adán. Si es que el Espíritu de Dios, ¿cuál es la palabra? Habita donde en ustedes, está bien. Así que el Espíritu Santo tiene que comenzar una obra dentro del mismo corazón, dentro del mismo centro del ser humano. Y la primera cosa
como dije hace un momento, de la que el Espíritu Santo nos convence es, ahora si regresan en su Biblia al capítulo 3 de Romanos, la primera cosa, que el Espíritu Santo nos recuerda y nos hace conscientes de que somos pecadores. Romanos, capítulo 3, versículo 23, donde escribe, para todos, cualquiera, que haya nacido en la raza humana, todos han pecado y han caído cortos de la gloria de Dios. Ahora, ese es el primer paso de fe. Esto es lo que Dios dice sobre mí. No soy tan bueno como creo que soy. De ninguna manera puedo agradar a Dios con mis obras, porque soy un pecador. Está bien, cuando creemos eso, ahora las puertas comienzan a abrirse y nuestra mente y toda nuestra composición comienzan a darse cuenta de que Dios está haciendo algo conmigo. Me doy cuenta de que soy un pecador, soy un hijo de Adán y no hay nada que pueda hacer ahora de nuevo. Por eso me gusta mantener mis círculos aquí arriba. Tenemos que recordar constantemente que cuando el hombre fue creado por Dios en primer lugar, el cuerpo es la única parte de nosotros que es tangible y visible. El resto es todo que invisible. Ahora, algo que es invisible y sin embargo es una entidad viable, algo que sabemos que está ahí. Las escrituras utilizan la ilustración del viento. No puedes ver el viento, pero está ahí, sí, porque puedes ver los efectos de ello, puedes sentir los efectos de ello. Está ahí, muy bien. Ahora es de la misma manera con nuestra composición espiritual. Ahora digo espiritual porque es esa parte invisible de nosotros, esa alma y ese espíritu. Ellos eran invisibles. Todos son un resultado del acto creativo de Dios. Ahora bien, si vamos a tratar con la parte invisible de nuestro ser, no sigue que no hay nada que el hombre pueda hacer para corregir algo que está mal en lo invisible. Quiero decir, no podemos. No podemos ponerlo en una mesa de operaciones y realizarle una cirugía. No podemos administrarle una dosis de algún medicamento milagroso. Estamos tratando con lo invisible y esto es lo que la gente tiene que entender, que estamos en esa área de la composición de un hombre que solo Dios puede hacer algo, solo Él bien. Entonces, ¿qué hace? Nos muestra rápidamente que somos pecadores. Ahora, cuando entendemos eso y el Espíritu Santo comienza a movernos a este lugar de creer en el Evangelio, el poder de Dios para salvación, tal vez deberíamos mirarlo un momento. Mantén tu mano aquí en Romanos capítulo 3. Regresa conmigo nuevamente a 1 Corintios 15. Lo vimos hace varias semanas, pero estoy seguro de que incluso los mejores de nosotros habríamos olvidado para ahora lo que decían esos versículos. En 1 Corintios capítulo 15, si bajas al versículo 1, aquí está el Evangelio. He dicho a mis clases a lo largo de los años que desearía poder obligarme a usar estos versículos al menos cada semana, pero no lo hago porque nos cubrimos demasiado con todas las otras cosas. Pero aquí es donde todo tiene que centrarse, el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1, además, hermanos, os declaro el Evangelio. No un evangelio, el Evangelio. ¿Qué indica eso? Es singular. Solo hay uno. Os doy el Evangelio que os he predicado y que también habéis recibido y en el cual permanecéis por el cual. El Evangelio por el cual sois salvos. Si mantienes en memoria, en otras palabras, si entiendes y por eso enseño. Ahora, no sostengo que alguien tenga que conocer la Biblia de cabo a rabo para ser salvo, pero por otro lado, tenemos que saber en qué creemos. La salvación no es solo algo superficial. Tenemos que saber lo que dice el libro. Tenemos que saber lo que Dios requiere de nosotros. ¿Está bien?
Y así dice, si mantienes en memoria o sabes y entiendes lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano, y luego aquí vienen los versículos 3 y 4. ¿Y qué dice? Porque os he entregado primeramente lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue predicho en el Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según lo que dicen las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese es el Evangelio. Muy bien, ahora vuelve a Romanos si puedes. Ahora, cuando comenzamos a comprender el Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado, y nuevamente, según la presciencia de Dios, todo esto es parte de su plan para incluir a la raza humana en la historia. Él sabía que Adán pecaría, él sabía que el hombre necesitaría un redentor, sabía que tendría que haber salvación, y así programó todo con eso en mente. Muy bien, ahora en Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ahora recuerda, esto es después de que el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en esta parte de nosotros, que vamos a llamar el alma y el espíritu, aunque es una naturaleza pecaminosa, está espiritualmente muerto hasta que Dios comience a abrir un poco de entendimiento. Y lo primero que nos damos cuenta entonces al ver el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Tienes Romanos capítulo 6, versículo 6, y nuevamente, recuerda, Pablo está escribiendo a los creyentes y dice, sabiendo esto. Ahora, la palabra sabiendo, Pablo en griego, era epinosis, pleno conocimiento. Pablo dice que tienes un entendimiento pleno de esto, de que nuestro viejo hombre es crucificado con él. Ahora tengo una pregunta. ¿Quién es el viejo hombre? Esa naturaleza pecaminosa, este es el viejo hombre de las Escrituras. Este es el viejo Adán, esa naturaleza con la que nacemos, la que Efesios 2 dijo, los que eran por naturaleza desobedientes, estábamos bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Está bien, ahora Pablo está diciendo que cuando creímos en el Evangelio, ¿qué pasó con ese viejo Adán? Fue crucificado. Crucificado. Está bien, léelo de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro viejo Adán, es crucificado con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, ese viejo Adán, sea destruido. La palabra destruido no significa aniquilación, no es removido, sino que es derrotado. Él es puesto en un lugar donde ahora podemos controlarlo. Pero, ¿cómo lo ve Dios? Oh, ahora entiende esto si no entiendes nada más. Cuando comenzamos a entender el Evangelio de que Cristo murió hace 2000 años por ti y por mí, viviendo ahora hoy, Dios consideró a este viejo, Adán nuestro, de nosotros, tú y yo. Él considera a nuestro viejo, Adán. Mejor pongo el viejo aquí arriba para que estemos seguros de que entendemos. Dios ve a nuestro viejo Adán como en la cruz, y todo esto es básico para nuestra salvación. Nuevamente, debo recordar que muchos creyentes me han dicho después de escucharme enseñar que han disfrutado de una seguridad de salvación que nunca tuvieron antes. Cuando comenzaron a entender, sí, esto es lo que me ha pasado. Muy bien, esa es la seguridad. Y esto es lo que Dios quiere que sepamos, que no es solo algo trivial, no es solo algo casual que hayamos hecho o que hayamos caminado por un pasillo, y no estoy en contra de eso, pero mira, eso no salva a nadie. Pero, cuando llegamos al lugar en que sabemos que nuestro viejo yo está en la cruz, ha sido crucificado
Giren conmigo a Gálatas, Gálatas capítulo 2, y creo que Pablo lo deja tan claro. En Gálatas capítulo 2, verso que estoy seguro de que muchos de ustedes memorizaron cuando eran niños en la escuela de vacaciones y lo que sea. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2. Eso es justo después. Verso 20. Yo, dice Pablo, estoy crucificado con Cristo. Sigue leyendo. Sin embargo, ¿qué? Yo vivo. Oh, Él no fue literalmente puesto en una cruz y crucificado, pero aún así, en la mente de Dios lo fue. Estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, yo vivo. Pablo estaba viviendo físicamente cuando lo escribió, pero había sido crucificado. Yo, y sin embargo, no yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo por la fe o la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, regresa de nuevo, si puedes, a Romanos. Ahora pongamos algo en la pizarra. Tan pronto como creemos que somos pecadores y sabemos que el Evangelio es el único remedio y lo creemos, entonces Dios toma esta vieja naturaleza pecaminosa y la considera crucificada. Ahora, ¿recuerdas cuando estábamos en los días de la creación? Y lo hago intencionadamente con la idea de llegar a lecciones como esta. Más adelante, ¿recuerdas que enfaticé quién era? El Creador. ¿Quién fue? Fue Cristo. Fue el Señor Jesús en su personalidad del Antiguo Testamento. Él fue el Creador. Él fue el Dios Creador. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Y si Él hubiera sido algo menos que eso, entonces su muerte no habría tenido sentido. Entonces habría muerto como el ladrón a cada lado. Pero Él fue el Creador. Él fue el Dios de gloria. Y como tal, de hecho, Él podría sufrir el castigo, la pena por cada ser humano, y esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que significa poner tu fe en el Señor Jesús. ¿Sabes? Temo que demasiadas personas van a perder la gloria por clichés. ¿Sabes? Los clichés son cosas útiles que recogemos en el camino. Están bien hasta donde llegan. Pero si no tuviéramos más que un cliché, creo que estaríamos en un terreno resbaladizo. Y estoy pensando en uno como, oh, he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Ahora no hay nada de malo en eso. Pero, ¿qué quieres decir con aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Eso es solo un cliché, eso no está en las Escrituras. La Biblia no dice, toma al Señor Jesús como tu Salvador personal y serás salvo. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que creer en el Evangelio. Y cuando creemos en el Evangelio, entendemos que Cristo murió. Por mi muerte, Él tomó mi castigo, y debido a que estoy crucificado ahora y todo esto sucede, quieres recordar instantáneamente en el momento en que el Espíritu abre nuestro corazón y creemos, tan pronto como esta vieja naturaleza pecaminosa se considera crucificada, Cristo comienza a vivir en nosotros, y yo llamo a eso entonces la nueva naturaleza, y es una naturaleza divina y está en orden. Opuesto a la vieja naturaleza adámica. Ahora dije hace un momento, cuando Dios la considera crucificada, sí, Dios la considera muerta. Él ha terminado con eso. Pero en la experiencia real, ¿dónde está Él? Oh, todavía está con nosotros. Claro que sí. Pero en contraste con Él, ahora, en contradicción con la vieja naturaleza, ahora tenemos una nueva naturaleza. Está bien, nos quedan solo un par de minutos. Miremos eso un momento. Continuemos nuevamente a 2 Corintios. Vayan a 2 Corintios. Capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5. Y si te encuentras con Efesios de nuevo en tu camino, agárrate de él. Vamos a ir allí a continuación. En Efesios quiero decir 2 Corintios capítulo 5 y baja al versículo 17.
Normalmente me gusta comenzar con el versículo 14, pero, por cuestión de tiempo, vamos directamente al versículo 17, donde Pablo escribe: por tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es esa persona? Una nueva creación. Ahora la palabra criatura en la versión King James creo que se traduce mejor como una nueva creación. Ahora, ¿quién es el creador de todas las cosas? Dios es. Así que al momento creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios realiza una obra de creación. ¿Y qué hace? Crea dentro de nosotros una nueva naturaleza. ¿Ves? Por lo tanto, cualquier hombre que esté en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Luego, si bajas al versículo 21, porque Él, Dios, hizo a Cristo, quien no conoció pecado, para ser pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Ahora, ¿entiendes el flujo? ¿Quién está haciendo todo? Dios lo está haciendo. Todo lo que hacemos es creer. Ahora, mencioné Efesios, capítulo 4. Y se acabó el tiempo. Debemos parar aquí. Para aquellos en televisión, esperen y vuelvan la próxima semana. Seguiremos pronto. Esto es fundamental. Oh, es agradable saber lo que enseña el Antiguo Testamento, y es agradable conocer algunas de las otras cosas a lo largo de las Escrituras, y es agradable conocer la profecía y lo que está por venir. Pero escucha, eso no va a determinar nuestro destino eterno. Esto lo hace. Esto es lo que va a determinar dónde vas a pasar la eternidad, y es tan básico y tan fundamental. Muy bien, Efesios capítulo 4. Y de nuevo, bajemos por cuestión de tiempo. Versículo 22. Donde Pablo escribe, Efesios 4, versículo 22, que despojéis respecto a la antigua conversación o vuestro antiguo estilo de vida, el hombre viejo. Ahora les dije, ¿quién es el hombre viejo? El viejo Adán, bien, tenemos que sacarlo al pasto. El hombre viejo que es corrupto según los deseos engañosos y ser renovados o regenerados en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis de él. Ahora aquí está la palabra que quería, que el hombre nuevo. ¿Ves ese hombre nuevo, esa nueva naturaleza divina? Vístete del nuevo hombre que según Dios es. De nuevo, ¿cuál es la palabra? Creado, un acto de Dios, creado en justicia y verdadera santidad. Ahora, esas son todas cosas que solo Dios puede hacer. ¿Y cómo hacemos que suceda en nuestra propia vida? Cuando creemos en el Evangelio. Oh, si solo aprendieras a estudiarlo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a lesfeldickministries.com, Ruta 1, Mac 760, Quinta, Oklahoma 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, casete de audio y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.